Mis corazones preciosos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenos días. El día de hoy, mis queridos amores, una vez más, quiero narrarles algo con mucha claridad, para que todos ustedes entiendan y comprendan por qué nos han ocultado tantas cosas, por qué nos han dicho muchas cosas referentes a la luna, cuando en realidad el libro de Enoch nos está narrando claramente qué es lo que contiene la luna, y está grabado, escrito en la Biblia etíope, por las palabras que dejó Enoch. Y es necesario que nosotros abramos los ojitos, porque según las páginas suprimidas del libro de Enoch, lo que vemos brillar en el cielo nocturno no es una roca muerta salpicada de cráteres de impacto al azar. Es un mecanismo construido con un propósito interior oculto. Y todas las instituciones modernas nos dicen que la Luna es un satélite estéril, formado por una colisión cósmica accidental. Pero al antiguo patriarca Enoch lo llevaron más allá de su superficie visible, guiado por Arcángel Uriel, y le mostraron algo que desafía la astrofísica moderna. La nave, que funciona con un calendario mecánico preciso, con portales físicos de entrada, cámaras interiores y un carro tirado por un viento cósmico. Esto no es mitología, mis amores. Es un esquema técnico enterrado dentro de un texto que los concilios eclesiásticos institucionales pelearon durante siglos por borgar en la memoria humana. Porque unas autoridades religiosas le tendrían miedo a una descripción astronómica. ¿Por qué? Porque encerrado dentro de los movimientos ocultos de la Luna hay un antiguo sistema de medición del tiempo. Uno que muestra cómo la humanidad fue desconectada del verdadero orden cósmico. Y para entender por qué este motor celeste fue arrancado de nuestras Biblias modernas, hay que viajar al desierto de Judea en 1947, donde un pastorcillo rompió una vasija de barro y destapó los planos matemáticos suprimidos del cielo en la cueva 4 de Qumran, entre las ruinas de una antigua comunidad. Pues los arqueólogos no encontraron poesía religiosa ni proverbios morales, encontraron fragmentos en arameo antiguo catalogados en 408 y 40 de 9, que contenía una matriz astronómica tan compleja matemáticamente que dejó atónitos a los estudiosos del siglo XX. Y esos pergaminos desmoronados son el resto que sobrevivieron de lo que los historiadores bíblicos llaman hoy el libro astronómico de Enoch, un tratado que abarca los capítulos 72 al 88, no, al 8 y 2 del canon enoquino. La Biblia protestante estándar de 66 libros, o incluso los apócrifos católicos, no contienen ni una sola descripción técnica, porque la mecánica orbital, pero la Iglesia Ortodoxa Etíope, el único cuerpo cristiano que logró proteger el canon completo de 81 libros de la censura imperial romana, conserva un texto que se lee menos como teología religiosa y más como un manual de ingeniería celeste. Y para entender qué se eliminó de las escrituras hay que mirar el contexto histórico de la canonización. Y durante el siglo III, mientras la Iglesia institucional consolidaba su poder bajo la autoridad romana, los concilios teológicos empezaron a podar sistemáticamente todos los textos sagrados. ¿Por qué?
porque el libro de Enoch presentaba un universo que no podía ser controlado fácilmente por jerarquías humanas. Narraba los cielos como un vacío místico y abstracto, donde se sentaban en una nube lejana. Enoch revelaba un cosmos físico e interactivo, gobernado por leyes específicas y poblado por supervisores angélicos conscientes. Y cuando la Iglesia romana estableció su calendario estandarizado y su autoridad litúrgica, un libro que detallaba las revoluciones matemáticas exactas del Sol, la Luna y las estrellas, amenazaba su control sobre la medición religiosa del tiempo, porque el libro de Enoch astronómico fue etiquetado como pseudoepigráfico y tratado como conocimiento prohibido durante más de 15 siglos. Los rollos del Mar Muerto demuestran que los antiguos israelitas trataban este libro como verdad fundacional, y en el capítulo 73 Enoch describe su encuentro con lo que llama el luminar menor, que nosotros conocemos como la luna. Y Uriel, el arcángel, cuyo nombre se traduce como el fuego de Dios o la luz de Dios, actúa como guía de Enoch, apartándolo del plano terrestre para que observe la maquinaria de los cielos. Y Enoch anota que la circunferencia de la luna es como la circunferencia del cielo. Y entonces registra un detalle que rompe con la imagen estándar de la astronomía antigua y dice: y su carro en el que ella cabalga es impulsado por el viento, y la luz le es dada en medida definida. Fíjate en la terminología. La luna no se describe como una esfera estática flotando en el vacío, sino como algo que cabalga en un carro y una nave en movimiento impulsada por su fuerza invisible, que no solo puede llamar viento. La precisión matemática va más lejos cuando antes de que Galileo apuntara un telescopio al cielo y mucho antes de que la NASA cartografiara las fases lunares, el autor de este texto descompuso el ciclo lunar en fracciones matemáticas exactas de 14 pares, según el esquema preservado en el fragmento 4. En 208, la luz de la luna no crece y mengua en gradientes aleatorios. Uriel le muestra a Enoch que el cuerpo lunar recibe su luminación en 14 partes exactas. El primer día en su ciclo sale con exactamente una séptima parte de la mitad de su luz total. Y cada mañana siguiente, mientras avanza por su trayectoria orbital, se le añade una medida fraccionada adicional hasta el día 14. Su disco completo queda iluminado con exactamente una séptima parte de la densidad del Sol. Después, al descender así a la oscuridad, va soltando su luz parte por parte a lo largo de las 13 fases restantes, hasta que su circunferencia queda completamente vacía en la mañana 30. Para poner esa precisión en perspectiva, imagina a un escriba antiguo en el desierto, hace 3000 años, sin calculadoras, sin telescopio, sin satélites, trazando un ciclo diario de 24 horas dividido en porcentajes fraccionarios de luz visible que coincide con las observaciones astronómicas modernas. Esto no es un pastor adivinando formas en el cielo, es alguien registrando un plano de funcionamiento, y los astrónomos de Qumran no trataban esas tablas como astrología ni adivinación, y los investigadores que la han estudiado las describen como una teoría científica del horizonte independiente y sofisticada que permitía cartografiar con precisión los movimientos celestes a lo largo del paisaje de Judea. Pero antes de entrar en las puertas donde atraca esta nave lunar, hay que entender
la guerra cósmica por el tiempo mismo, que obligó a las autoridades institucionales a borrar estos capítulos matemáticos de la conciencia humana. Y la supresión de esos textos no fue solo quitar unas tablas astronómicas, fue un golpe destinado a dejar ciega a la humanidad ante un engaño temporal. En la visión enóquica del mundo, el cielo es un libro abierto, un reloj inalterable, puesto por el Altísimo para regular la existencia humana. Pero cuando los vigilantes, los ángeles rebeldes que descendieron sobre el monte Hermón, intervinieron en la historia humana, no solo enseñaron a fabricar armas de guerra y a mezclar encantamientos mágicos, enseñaron astronomía y astrología lunar. Líderes caídos como Coabiel enseñaron las constelaciones y Sariel enseñó el curso de la luna. ¿Por qué? A unos seres espirituales caídos les importaba enseñar a la humanidad a seguir el orbe lunar. ¿Por qué desviar la atención humana de la arquitectura solar hacia un calendario lunar irregular? Desconectaría la conciencia humana de los tiempos señalados por el Creador. Y el Creador desconectaría la conciencia humana de los tiempos señalados por el Creador. Inexes de conasteres espirituales, cares de culades. ¿Cuál es? Para captar la escala de este engaño, hay que mirar la guerra de calendarios que se libró durante el periodo del Segundo Templo. Un conflicto bastante intenso como para expulsar a los esenios de Jerusalén entera y llevarlos al desierto de Qumran en la cosmología que Uriel le revela a Enoch. El universo funciona con un año solar de 364 días. ¿Por qué 364 días? Porque es divisible limpiamente entre 7 y en el calendario de Enoch cada año consta exactamente 52 semanas, lo que significa que cada festividad, cada estación y cada día de la semana cae en la misma fecha, año tras año, siglo tras siglo. Y un sistema donde el cosmos refleja el orden del mismo reino celestial, sin años bisiestos, sin ajustes artificiales y sin tiempo perdido en ciclos irregulares. Entonces llegó la instrucción de los vigilantes cuando esos 200 seres angélicos de alto rango cruzaron sus límites celestiales, introdujeron en la humanidad un sistema de conocimiento corrompido, incluida la manipulación del ciclo lunar para la adivinación astrológica. Y en el capítulo 80 del libro de Enoch, él habla sobre esa manipulación exacta. Uriel le advierte a Enoch: en los días de los pecados los años se acortarán. En los días de los pecadores los años se acortarán, y su semilla se retrasará en sus tierras y campos, y la luna alterará su orden y no aparecerá su tiempo. Lee estas palabras con mucho cuidado. La luna alterará su orden. El texto está afirmando que a medida que aumenta la corrupción humana, el comportamiento de la propia nave lunar se distorsiona y el año lunar dura solo 354 días, un déficit de 10 días contra el ciclo lunar de Enoch, que es de 364 días. Una civilización que abandona la arquitectura solar por un calendario lunar pierde 10 días cada año. En 3 años ya está un mes entero, fuera de sincronía con el cosmos verdadero. Para la comunidad de Qumran, eso era una catástrofe espiritual, no un desacuerdo menor de agenda. Seguir una línea de tiempo lunar significa celebrar los días santos en los días equivocados.
orar a las horas equivocadas y salirse de la alineación con los coros angélicos que adoran en el templo celestial. Y para mostrarle a Enoch cómo se gobierna físicamente este mecanismo de relojería, Uriel lo lleva a los confines de la tierra, donde la bóveda de los cielos se encuentran con el horizonte, y Enoch vio espacio vacío. B. Estructuras arquitectónicas, 6 portales o puertas orientales por las que sale el sol, la luna y las estrellas, y 6 portales occidentales correspondientes por los que se ponen. Esto, mis amores, no es metáfora. En hebreo y arameo antiguo, las palabras describen aberturas literales, patrones estructurales, ventanas físicas construidas en el tejido del firmamento. Y en el capítulo 74 expone el funcionamiento mecánico de esas puertas lunares. Y Enoch observa la luna entrar en esos portales en una secuencia estrictamente gobernada. Y cuando el sol sale por el cuarto portal oriental, la luna se mueve en tándem, completando su circuito por los caminos correspondientes. Y Uriel explica que cada puerta tiene ventanas a derecha e izquierda, que liberan corrientes de viento y de luz que empujan a los carros celestes por sus vías. Piénsalo como una estación de tren cósmica. La luna no va a la deriva. Su carro es dirigido hacia la puerta 1 durante un número fijo de días. Luego pasa a la puerta 2 y atraviesa la puerta 3 y sigue cruzando el horizonte en una progresión mecánica y fija en el fragmento 4QK209. En los rollos del Mar Muerto, los estudiosos encontraron una palabra aramea para estas aberturas celestiales: Kirtaya. Ese término raro se refiere a aperturas físicas más pequeñas dentro de las 12 puertas mayores, calibradas para regular la trayectoria exacta de la luz que golpea la Tierra en distintas latitudes y estaciones. Para los escribas antiguos, el cielo sobre su cabeza era una cúpula construida de engranajes, puertas y ventanas entrelazadas, operada por seres celestes asignados a mantener los límites de nuestra realidad, porque trabajaron los emperadores romanos y los concilios religiosos medievales para enterrar esta realidad arquitectónica. Porque una iglesia institucional que reclama autoridad total sobre Dios en la tierra no puede tolerar una escritura que sitúa a las autoridades supremas en un reloj cósmico inalterable que hace tic-tac sobre sus cabezas. Al retirar el libro astronómico y hacer cumplir un calendario modificado, las autoridades institucionales desconectaron a la humanidad del ritmo de las estrellas, dejando generaciones enteras espiritualmente a la deriva, y una línea de tiempo artificial. Y mientras Enoch intenta moverse para otras generaciones enteras espiritualmente a la deriva en una línea de tiempo artificial, porque él intenta moverse entre esas puertas físicas, y Uriel le revela algo que rompe la visión convencional de la luna como simple reflector de luz solar. El ángel explica que el carro de la luna va acompañado por jefes de las estrellas, comandantes angélicos asignados a custodiar los caminos y hacer cumplir los límites de la luz menor. Esos supervisores se aseguran de que, pese a la corrupción desatada en la Tierra por los vigilantes caídos, la maquinaria del universo siga girando hacia su día de juicio señalado. La luna no es una roca pasiva en la noche. Es un escenario activo y custodiado donde la batalla entre el orden cósmico y la rebelión temporal se libera cada noche. Y cuando el arcángel Uriel llevó a Enoch visible de luminar menor, se le mostró un núcleo sólido de manto, roca y ceniza volcánica. Le mostró una nave
arquitectónica hueca que alberga fuerzas cósmicas conscientes y un motor celeste con un propósito interior oculto que las instituciones dominantes han ignorado durante siglos en la visión de Enoch, porque la luna es una nave contenedora estructurada, es una cámara que funciona a la vez como regulador cósmico y como depósito celestial. Mientras Uriel guía al patriarca por las puertas del cielo, Enoch y él son impulsados por las entidades espirituales, pero la luna tiene una dimensión interior que la distingue del horno ardiente del sol. El texto describe cámaras ocultas donde la luz de la luna se almacena y se mide por manos angelicales antes de ser liberada por las ventanas del firmamento. Y la ciencia moderna enseña que la luz lunar no es más que radiación solar, rebotando en una superficie estéril y reflectante, pero el libro de Enoch nos describe la iluminación lunar como una sustancia distinta y medida que es transferida, regulada y dispensada activamente desde el interior de la propia nave lunar. Uriel le muestra a Enoch que cuando la luna menga hasta la oscuridad total de la mañana 30, su luz no ha sido simplemente bloqueada por la sombra de la tierra, ni apartada de la vista. Su esencia iluminada ha sido retirada hacia las cámaras interiores del luminar, donde rebosa hasta la hora señalada de su liberación. La luna en el marco enquino es un condensador celeste, es una bóveda de almacenamiento orbital, construida para capturar, retener y dispensar energía cósmica en sincronía con el calendario divino. Esto nos lleva al propósito oculto de la luna. ¿Por qué podría el creador un condensador arquitectónico en órbita alrededor de nuestro planeta? Según las capas más profundas de la escatología enquina, la luna sirve como testigo perpetuo y como zona de contención cósmica, atada directamente al juicio de los vigilantes. Cuando los 200 vigilantes caídos se rebelaron y arruinaron la tierra con su descendencia, los Nefilim, Dios no los vaporizó sin más. Ordenó a su arcángel Miguel, Gabriel y Rafael y Uriel que ataran a esos líderes de los vigilantes y los arrojaran a prisiones subterráneas y celestiales hasta el día del juicio final. Mientras líderes como Asaher quedaban sepultados bajo rocas afiladas en el desierto de Dudael. En los capítulos astronómicos insinúan un sistema de contención mayor para las fuerzas espirituales que corrompieron los cielos. La luna como luminar menor que gobierna la noche permanece como centinela eterna sobre el reino de la oscuridad, y su rígido ciclo de 14 pares es una señal visual colgada en el cielo para recordarles a las entidades rebeldes que su tiempo está estrictamente acotado. Por mucho que hombres caídos o seres angélicos corruptos intenten alterar las leyes de la naturaleza en la tierra, no pueden forzar las puertas de los portales lunares, ni detener el carro de la luna para que no complete su círculo divino. Leer en estos capítulos no es solo estudiar matemática antigua, mis amores, es la garantía última de la justicia divina. La iglesia institucional arrancó estas páginas, redujo el cielo nocturno a una colección sin sentido, de gas ardiendo y roca muerta. Enseñó a generaciones de creyentes mirar hacia arriba y no ver más que espacio vacío, pero enojo, estremecedora de nuestro universo revelado que vivimos dentro de una fortaleza cósmica interactiva e inteligentemente diseñada, y cada vez que la luna se alza sobre el horizonte, atraviesa su portal oriental asignado y proyecta sus 14 partes medidas de luz sobre la Tierra.
está ejecutando una orden antigua, declarando que el tiempo mismo está bajo el control del Altísimo. Y los comandantes angélicos apostados dentro de esas cámaras ocultas se preparan para el día en que las puertas de los cielos se abran de par en par. Las líneas de tiempo terrenal corrompidas se hagan pedazos y en el antiguo orden de 364 días del universo sea restaurado a una humanidad liberada. Y cuando salgas esta noche, mires ese orbe brillante, mi corazón en la oscuridad, y deja de verlo a través del lente de la esterilidad moderna. No estás mirando una esfera accidentalmente de roca muerta y polvo sin vida. Estás mirando la cáscara exterior de una antigua máquina celeste que es una nave guiada que cabalga sobre vientos cósmicos y que atraviesa puertas estructurales y corre una cuenta regresiva matemática que te lleva sonando desde el almacén de la creación. El libro de Enoch. ¿Por qué nos dejó todo esto? ¿Por qué mentiría sobre los cielos? Y todo esto fue suprimido porque decía la verdad, que nuestra realidad está estructurada, gobernada y vigilada por fuerzas cósmicas, situadas justo más allá de nuestra vista. La verdadera pregunta no es si las autoridades institucionales alteraron nuestros textos sagrados para ocultar esta arquitectura cósmica. Es un hecho histórico. La verdadera pregunta es, ¿por qué más nos están ocultando todo esto sobre los límites físicos de nuestro universo? Y ahora dime, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué crees tú? Ahora yo ya sé que tú tienes los ojos bien abiertos a la maquinaria que hace tic-toc sobre tu cabeza. Y tú crees lo que yo te he dicho, lo que Enoch nos ha dejado para todos nosotros. La decisión es tuya, mi corazón. Yo solo me limito a compartirte las cosas y verificar en la Biblia etíope que todo dice así. Besitos, mis amores. Para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.